Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que a continuación les va a ofrecer la película Cara de Ángel, dirigida por Otto Preminger en el año 1952. Es una de las estupendas, una más de las estupendas películas que hizo Otto Preminger a lo largo de su carrera y que curiosamente unos años atrás, en el año 1944, había dirigido Laura, una de las grandes catedrales del cine negro. Curiosamente en el año 44 también hace Billy Wilder Perdición, que es probablemente quizá la mejor, pero esta película, Angel Face, es una película estupenda y quizá mucho más oscura y tenebrosa que puede ser Laura, porque aquí estamos hablando de la historia de amor probablemente de una hija y un padre, y que le llega ese amor es tan fuerte que hasta piensan en el asesinato de su madrastra para volver a seguir con su padre. Aquí hay un trabajo de Gene Simmons que es extraordinario, acababa de llegar a Hollywood muy poco antes y aunque no la quería para nada Preminger y no se dirigieron prácticamente la palabra durante el rodaje, logró de ella una interpretación extraordinaria. Tiene algo de la famosa Jean Tierney de Que el cielo la juzgue. No se sabe hasta qué punto esta mujer ha perdido la razón o está loca o realmente hay una pasión que no puede controlar. Y junto a ella está nada menos que Robert Mitchum en esos personajes de neutralidad absoluta, sensualidad total y con una especie de parsimonia en su manera de hablar y también evidentemente en un atractivo increíble, que es el hombre que parece ser que le van a utilizar, y nunca mejor dicho, y que luego no es lo que parece este tipo, que lo que le gusta es correr. El personaje del padre, que es Herbert Marshall, está magnífico como siempre, tiene una especie de elegancia y autoridad extraordinaria. Hay frases en esta película inolvidables, como cuando dice que un hombre, un escritor, que se casa con una mujer rica, lo único que puede acabar escribiendo son cheques todos los días. La película está muy bien escrita, muy bien dialogada, y para los franceses eso es una de las cumbres del cine negro. Yo creo que para nosotros no tanto, pero en concreto para Jean-Luc Godard es una de las 10 mejores películas del cine americano, de todo el cine norteamericano. En cualquier caso, creo que es una película que mantiene el interés, salvo la parte quizá del juicio, pero el arranque realmente es espectacular, es de una brillantez formal asombrosa. Esta película la rodó Preminger en menos de 6 semanas y es increíble la concisión de su puesta en escena y cómo la fascinación de esos planos cortos y esos primeros planos que están continuamente pasando de la luz a la sombra, de la sombra a la luz. En eso está claro el operador, que es maravilloso, Musuraca. Don Juan Luis, muy buenas. Muy buenas, Don Juan Luis, buenas noches. me decías antes de empezar el programa que acababas de ver Laura. Sí, además, sí, ¿no? es que uno coge vicio con estas cosas. Te vas enrollando. Pero bueno, por Cara de Ángel. Laura está muy bien, pero Angel Face, bueno, tiene película. más, tiene otras películas negras muy buenas. A mí me gusta mucho el cine, tú lo sabes, de Otto Preminger, y sobre todo me gusta mucho su etapa negra, sí, con Al borde del peligro. Al borde del peligro, donde Vorágine, termina la acera, ¿no? Sí. When the side light sí, end, algo así. Esa es muy buena. Y otra, la de Fallen Angel también, el exacto, Ángel Demonio, creo que se llamaba en castellano. Bueno, pues háblanos de... Tengo yo querencia con Otto Preminger, me parece un director estupendo, con una personalidad que aparece prácticamente en cada una de las cosas que hace. Es decir, la puesta en escena es de una ductilidad y de una sencillez impresionante, pero sin embargo es capaz de crear una atmósfera que yo diría que es fatalista durante toda la película que vamos a ver a continuación. O sea, la fatalidad está ahí. Está en las luces, está en las sombras, está en los decorados, está en las miradas de ella siempre fuera de campo. Tiene esa fatalidad, esa atmósfera especial. Luego me gustan mucho los trabajos de los dos, aunque Robert Mitchum es un poco palo, pero siempre fue un poco cara de palo. Sí, no, se le podía poner lo que se quisiera, porque se podía reflejar en esa cara un poco muy sobria, de actuación muy sobria, bueno, pues la emoción que se quisiera colocar. Me parece, no sé si como a Godard, pero sí uno de los títulos clave del cine negro y sobre todo del último cine negro, ¿no? Porque casi estaba finalizando esa década prodigiosa del cine negro que se desarrolló durante una época que fue una guerra, la Segunda Guerra Mundial, y una posguerra, y ahí es donde el cine negro realmente toma su arranque. Y a mí lo que me gustaría es que en esta película lo que yo he hecho en falta es el rótulo de por favor no le cuenten el final.
porque tiene uno de esos finales que, repasándola el otro día, viéndola con mi hijo, se quedó con la boca abierta diciendo, no me puedo creer que acabe así la película. Bueno, y hasta ahí llego. Muy bien, muchas gracias. Don David Gistau, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tú crees que Gene Simmons tiene cara de ángel? Sí, eso es lo malo, esa es la trampa. Sí. Antes cuando hiciste tu introducción, hablabas de las frases que tiene esta película. Hay una muy buena que tiene una versión española, cuando dice, tú eres más falsa que un dólar, Sí, que un billete de $3, que se parece a nuestro, eres más falso que un duro de 6 pesetas y cosas así. Esa frase, además de ingeniosa, es importante porque define a Robert Mitchum como un personaje coloquial, sencillo, de la calle, una de esas personas que salen del trabajo y le esperan con la cena hecha en casa. Y esta cara de ángel, esta trampa ambulante, antes hablaba Juan Luis del fatalismo, toda la película, toda la historia está teñido por una sensación de lo que es irremediable. Ves a Robert Mitchum, no quiero adelantar acontecimientos, pero en todo momento le ves que va a ascender a un mundo de sofisticación que no comprende, que él trae su olor a calle, su olor a cena recién hecha, a novia sencilla. Y la gran trampa es esa cara de ángel que no es más que un señuelo. Insisto en que no quiero adelantar demasiadas cosas, pero es verdad que comparto antes Pruneda y yo antes de entrar en el programa hablábamos de algo, no sé si el espectador lo compartirá, y lo desarrollaremos en el debate, pero yo creo que el personaje de Robert Mitchum durante toda la película no acabas de darte cuenta de si es un duro o una víctima, o ambas cosas o ninguna. Y me explicaré en el debate para no destripar nada ahora. Pero empezando con ese personaje híbrido que es ambulanciero, pero que se comporta como un detective del cine negro cuando llega a la casa, esos ademanes, esas cosas que, insisto, no quiero adelantar. Pero es un personaje fronterizo que está constantemente basculando de un lado a otro y aún, incluso después de ver la película, no acabo de comprender o no acabo de decidir hacia qué lado ha caído, hacia el hombre que domina su vida o el hombre al que se la dominan. Sí. Muy bien. Al final es verdad que es un finalazo. Es un finalazo. Señor Pruneda, don José Antonio, muy buenas. Sí, muy bueno. Hay un plano en esta película cuando Gene Simmons está tocando el piano, que es ángel y demonio a la vez, no se puede interpretar mejor. Hay un brillo en sus ojos que cambia continuamente y es algo muy inquietante lo que tiene ella. Aparte de, como dice David, el ambulanciero, por así decirlo, hay una cosa que yo hubiera tenido clara en su situación, y es que la novia, Mona Freeman, está a punto de robar la película a la chica. Cuando sale con combinaciones impresionante esa chica, ¿eh? Sí, en la casa, y de cabeza bien, muy inteligente, ¿no? Bueno, Pero como eso, ya he oído que habíais hablado antes, que no, la habíamos pasión... hablado y además estábamos los dos muy de acuerdo, pero yo creo que lo dejamos para luego esta profundización. Yo creo que es una película de cine negro. Juan Luis hablaba de que es un poco el final del cine negro, de la época dorada, pero es que también es un poco atípica. En ese sentido, hay una serie de elementos que no son los clásicos del cine negro. O sea, la obsesión, digamos, del personaje de Gene Simmons, de Diana, que prácticamente te das cuenta que es una enferma mental, además no es destripar nada porque se sabe enseguida. El personaje del padre, que es un creador absolutamente destruido, incapaz, digamos, yo creo que hay unas componentes que se salen de lo normal del cine negro. Y después hay un choque, como apuntaba David, casi como de dos mundos que no tienen nada que ver uno con otro. El mundo de Mitchum, que es un señor con un trabajo relativamente, no es un trabajo demasiado bien pagado, ser conductor de ambulancias en un hospital, con una novia que es más o menos, para entender que es enfermera, que también tiene turnos y demás. Sus sueños montar un taller. Exactamente, y estas cosas, y dices, bueno, o sea... Y hay otro mundo, el mundo sobre todo de la señora Tremaine, que ya es un mundo, digamos, de la alta sociedad, con un casoplón, como se dice ahora, con un coche esportivo y demás, un padre que no le regatea nada. Esto es muy importante, o sea, el padre es que no le regatea nada a su hija. Ni los guantes, ni los zapatos, ni trajes, ni nada. Hay una historia padre-hija. Claro que hay una historia padre-hija. Y esos son los elementos, digamos, que hacen que con una envoltura de cine negro, pero esto también tiene otras cosas detrás. Bueno, en cualquier caso es una película muy interesante, con la fascinación que siempre ha tenido
Preminger en su maravillosa y estilizada puesta en escena, una historia que se desarrolla en las colinas, en las alturas de Hollywood, en una casa casi gótica, en donde algo va a ocurrir allí cuando, de una manera rápida, muy rápida, llega el personaje con su ambulancia y descubre una persona que le va a cambiar no solo la vida, sino algo más incluso. Es una película en ese aspecto muy buena. Una película, yo creo, de un Hollywood gótico, donde para ir a Hollywood o para ir a Beverly Hills hay que volver a bajar todo el cañón maravilloso, y en donde están como aislados en algo realmente fantasmagórico, quizá más de cine a veces de terror que de cine negro. Pero yo creo que el personaje de Mitchum, por encima de todo, es Mitchum. Yo creo que Mitchum supo enseguida lo que era el cine. A mí me parece que él lo supo mucho más, por ejemplo, que Laurence Olivier. Es un actor cinematográfico, es un actor de cómo se mueve, cómo enciende los cigarrillos, cómo fuma, cómo habla por teléfono, cómo entra en un bar y pide un café o un sándwich. Eso tiene algo que le pasa mucho a Cary Grant y le pasaba a Bogart. Eran unos actores que llenaban la pantalla. Y les hace modernos esta manera de trabajar, Claro, les hace modernos. Les ves ahora y dices, son actores modernos, ¿no? Son actores antes del método, ¿no? Son premétodos todos. Bueno, pues con ustedes, Cara de Ángel, Otto Preminger, 1952. Aquí estamos de vuelta con ese final que antes de ver la película comentaban Juan Luis y David. También no creéis que sois los únicos, está recogido como uno de los finales más impactantes de la historia del cine americano. Inesperados. ¿No? Y sobre todo esa llegada del taxista, esa casa vacía, es impresionante, eso es un final. Porque es que no, o sea, no hay Ese nadie, sí es ya el no ha final, quedado final. nadie ahí, ni Es para un abrir la final puerta, vamos. Tremendo. Bueno, pues después de llegar de ese final, decir nada más que en el año 52, del que hemos puesto muchas películas, solo quisiera destacar que fue un año estupendo para el teatro español, porque se estrenó nada menos que Tres sombreros de copa de Miguel Miura, ese año 52. La obra la había escrito 20 años antes. Eso sí que era modernidad de Miura. 20 años antes escribió Tres sombreros de copa, en el año 32. Y decir que en ese año, entre otras muchas y muchas películas, hubo un acontecimiento que a mí me siguen pareciendo extraordinarios. Una, Shane, Raíces Profundas, uno de los westerns que ha ido a más con el tiempo, porque es algo muy particular, esa película vista desde un niño, desde la altura y la mirada de un niño. Y luego Colorado Jean, otra película extraordinaria de Anthony Mann, que creo que es una película nodriza, de la que han salido muchos otros westerns, de Woodboy Teacher, de Delmer Daves, y que es una película como de cámara, eso que digamos de cámara, ya saben porque está firmada por cámara, como cuando se hizo un concierto. Pocos actores, una cámara, un paisaje y una historia de una gran violencia. Y nada más, decir que es el año que se publica también El viejo y el mar, que es el que le va a facilitar a Hemingway pues el ganar el premio Nobel al año siguiente. Y ya entramos en la película y si queréis empezamos por el final, porque el final, yo la primera vez que la vi, te quedas helado. Esta película, que yo sepa, no se estrenó en España. No, es que... Se puso como el año 85 en un cine, en el Bellas Artes o en un cine de estos de arte y ensayo. De los que daban... De los que daban esas películas. Estos que películas de echamos tanto repertorio. de menos, por otro lado, Evidentemente, que han desaparecido pero todos. Los censores nuestros no eran los más listos, pero se dieron en cuenta enseguida de la escena que había. Es una película que ya tuvo... Entre padre e hija. Tuvo unos problemas tremendos con la propia censura de Estados Unidos, digamos, con el señor Brin y su gente, y esas cosas de... Porque claro, hay unas relaciones prácticamente, tienes que intuir que Michun está al mismo tiempo con dos señoras sin estar casado con ninguna, por supuesto, claro. Y la novia de Mitchum y la Gene Simmons a su vez también están, porque Gene Simmons está con dos, con su padre y con Mitchum, Claro, compartiendo. Y la novia de Michum Y con a el su amigo de la vez la ambulancia, novia claro, tiene- también casándose. Claro, o claro, sea, es que está muy...
Ahora que lo pienso, claro. quiero venir a censurarla. Claro. O sea, tiene desde ese punto. Luego hay lo que tú apuntas, estas relaciones, digamos, padre-hija, digamos, llevadas hasta un extremo. Como tú dices, le compra todo. Y esta cuenta, dice Todo, ella, todo, pero todo. todo a su hija. Le compra todo con el dinero de Y la hay una, madrastra. y hay por una otro escena lado. muy delatora al principio, cuando él se pasa la primera parte de la película con su batín puesto, tanto en... Sí. Pero la escena que le monta a la hija cuando vuelve de su escapada no es la escena que le monta un padre a su hija, es la escena que le monta un marido Claro, a sí, su, sí, a su claro. esposa. ¿De dónde vienes? Esperando, está esperando. A estas además, horas, claro. Pero no es la bronca de un padre preocupado por lo que le pueda pasar a su hija, es una bronca basada en los celos. ¿Con quién has estado? ¿De dónde vienes? Esa escena es muy confusa porque además Jane Simmons no termina de aparentar 20 años en esta película, que es lo que tiene el personaje. Tenía 23. Pero no parece mayor. Sí, pero yo Parece creo que mayor. siempre parecían mayores. Parece Ella más hizo- mujer. Siempre entonces parecen mayores Está, en pero Hollywood de los ves en juntos esa en el mismo época. plano y no parecen padre e hija. Parece una esposa joven. Para mí, incluso Ten en es cuenta a que propósito, juegan con esa solo- ambigüedad, con esa confusión. Solo 7 años después hacen Espartaco Varinia. Sí, Y ya ya no mucho es- mayor. Pero es que esta exacto. chica, cuando hace Ofelia, con Laurence Olivier en Hamlet, que es cuando despunta tremendamente, debía de tener 17 años. 17, 18. Y luego hace la famosa película con Deborah Kerr de las... ¿Cómo se llamaba? El Narciso. El Narciso Black Negro, Black Narcissus. que ahí es de una sensualidad tremenda. Sí, sí. Y Pero luego que ella es ya una actriz se madura, casa ¿eh? con Stewart. La escena del piano cuando Stewart se le Granger. nota la locura que tú Ah, mencionabas esa- antes. esa es maravillosa, Es esa una capacidad de registros actorales, que es muy buena cómo actriz, salta sí. de una expresión a Sí, otra. es muy buena actriz. Por Llevaba eso, ya está muy trabajando madura casi una para esa- década, porque empezó siendo adolescente prácticamente. Y creo que esta película es la que recuerda Empezó como, una como la película peor. que a mí me- O sea, sí, como la la peor. que el peor lo pasó. Lo pasó muy mal, porque con Preminger era muy no se entendía Bueno, yo para creo que lo nada. pasaría mal porque Preminger debía ser horrible Debía de tratando a todos Aquí sus cuenta la actores, ¿no? anécdota, que ahí estuvo muy bien Michun, que él quería realidad y quería que las bofetadas fueran reales. Como habréis visto, Le exigió que la bofetada fuera real. no, y has visto cómo son las bofetadas, son tremendas, ¿eh? Y otra vez, y otra toma, y otra toma. Entonces ya dijo Michun, hasta aquí hemos llegado, ya no hay más, ya no la pego más. Y se fue y le dijo, pues que lo despidan, y no les podía despedir, porque tenía el contrato Bueno, es que con aquí Hughes. en Y entonces volvió y dijo, ¿usted cree que podíamos ser amigos? Le dijo, oye, todos estamos aquí para tratar de hacer una película buena. Eres tú el que se está poniendo en contra de nosotros. Hay Y quien a dice partir de ahí- que Michun le dio una bofetada a Preminger. Que en lugar de dársela a Gene Simmons. Esta se la chica dio- había hecho una se la película dio a estupenda que se Preminger. llamaba La Isla Perdida. Una película en color de un chico y una chica que caen en una isla solos. Que Pero luego era se como- volvió a hacer un luego remake. el famoso Lago Azul, o como se llamara aquel horror. Blue Pero Lagoon, claro que sí, de esa Blue película, Lagoon. esa película yo la he visto, Claro, la antigua muy de antigua, Jane en Simmons, color, bueno, Jane Simmons, que sí, estaba sí. guapísima. Bueno, Porque esta chica luego, cuando se casa con Stewart Granger. claro, y luego después fue la mujer del director, ¿cómo se llama?, de Richard Brooks. Fue la mujer ¿Ves? durante Hablabas, muchos José, años. Y hablabas, en El sí. pájaro espino está maravillosa, como Le dieron Bárbara un Emmy Stanwyck. por ese personaje. Hablabas de la bofetada, José. Yo creo que es lo que intentábamos decir en el Parlamento inicial sin destripar el argumento. La entrada en la película de Robert Mitchum, que además fíjate que la ambulancia la recogen desde muy fuera del escenario del conflicto, desde el hospital, que hay un plano estupendo, por cierto, que mientras sube, esa imagen de lo lejos que hay que llegar, lo inaccesible que es ese mundo para él, es algo castillesco, es algo como ir a ver el castillo de Drácula. Y subir las castillo alturas, medieval, sí, ¿no? Con el fondo de Los Ángeles que Eso es. parece visto desde un avión, ¿no? Es como la cuadrícula está luminosa y demás, que ya desde el principio te dicen es complicado acceder a esa casa para un tipo como Robert Mitchum, que esa sensación es clave. No es tu sitio. Pero digo que la forma en que entra, un personaje que conduce una ambulancia en un cine negro nunca se ve. Y hay una ambigüedad, hay una confusión en el personaje, porque entra con la batita blanca de conductor de ambulancias, pero se comporta como Sam Spade, descubre la llave, domina la escena, se desvía, se queda viendo cómo toca el piano ella y encima la bofetea. Es un tipo listo. Pues no sé si está listo, porque se está metiendo en un lío Es un tremendo. tipo listo Claro. que no hizo las maletas a ¿Sabes? tiempo. El problema es que yo creo que esa presentación de guiones para decir, hay que presentar un tipo más o menos así para que ella, en medio de su locura, dice, este es el tipo que yo necesito para, ahora que me ha fallado el primer intento de asesinato de mi madrastra, este es el que me va a servir para liquidar a mi madrastra, coger el dinero y vivir con el dinero con mi padre. Que uno cree que la bofetada le despierta algo sexual y por eso le persigue, pero si te das cuenta de que no es algo sexual, es que lo va a convertir en una herramienta de su conjura. Pero justamente para eso, que es la ambigüedad que estábamos hablando, es que para tener a primera vista encontrar un señor débil y manipulable,
Pues claro, es justo lo contrario de lo que has visto hacer a Mitchum, que llega como si aquello fuera y le da 2 bofetadas. Entonces esto es contradictorio, es decir, lo normal sería pensar que un tío tan duro y fuerte como ese no se dejaría manejar, y sin embargo, vamos, Desde es el principio. clarísimo. Además, ahí no hay trampa. Ves No, que, no, le están tejiendo alrededor una conjura de la que eso lo es. estás viendo, es evidente. En ese sentido no hay sorpresas y ves cómo va cayendo. Hay una escena muy bonita, o al menos a mí me lo parece, que es las diferentes veces que le intenta escapar y no lo consigue. Pero hay un momento dado que la Madalena proustiana que le devuelve a su vida, la que ha dejado atrás, es enterarse de que sus compañeros están jugando a los bolos. Dice, es que mi mundo es ese, yo debería estar jugando a los y bolos. se da cuenta, pero perfectamente. Lo que pasa es que yo creo que, hemos dicho antes, es un tipo listo, voy a cambiar el adjetivo, voy a decir, es un listillo, que es diferente. Superado por otra lista. Claro, entonces resulta que es que ella es más lista que él. Ya es maldad. Es maldad, City. es maldad Pero él lo está sabe, que es fatal lo de la peor, que cabeza. él lo sabe. Y por eso yo no veo esa confusión, no la veo tan clara, esa que comentabas. Yo creo que efectivamente él va de listillo y pues, está ahí la llave y tal, y domina, como dice David, muy bien la escena, luego baja, la Más que en encuentra. policía. Y ella también, de alguna manera, se da cuenta de que tiene ahí un tipo que va de listo, pero que es apetecible y con el que podría, en un momento determinado, no tener ningún problema para solucionar su vida, siempre y cuando pueda seguir estando con su padre. Quiero decir que puede haber esa coexistencia. Sí es confuso, a lo mejor está contado a lo mejor de una manera confusa, pero si lo reflexionas de esta forma, yo creo que Fíjate que hay puede un entender. elemento de contraste en una de las escenas que a mí me parece espléndida, que es la comida de las 2 mujeres. Eso te iba a decir, no hablar de esa. Es que de repente... Es extraordinaria. Es extraordinaria. Porque O sea, los dos son muy inteligentes, los dos personajes, y queda claro ahí. pero además es que se calan inmediatamente la una a la otra. O sea, tanto Mona Freeman de inmediato sabe y adivina el juego de la otra. Y la otra, evidentemente, también detecta cómo es Mona Freeman, lo que sea. Eso es una maravilla, porque realmente es la que pone de manifiesto todo cómo es el escenario afectivo, vamos a decirlo así, que van a mover estas 2 señoras. Y hay otro momento muy bueno que es la boda. Buah, La boda es extraordinaria, esa boda. Las caras que tienen ellos, además. Dime, perdón. ¿No te parece que la reacción, además, de la novia de Mitchum después de esa comida, a mí me parece impecable? Claro. Porque dice, no va a luchar por él. Dice, Claro. ¿cómo? Bueno. Que te has ido, que te han absorbido, que te han abducido. Me quedo con tu amigo. A mí me van a dar la vida que ando buscando. Si no me la das tú, me la va a dar tu amigo. En ese sentido es un personaje muy frío. Robert Mitchum está atrapado, o el personaje de Frank está atrapado entre 2 mujeres, cada una a su estilo, son las 2 más listas que él, y las 2 mucho más despiadadas y decididas que él. Porque él anda brujuleando entre ambas. Y déjame, sí, lo nada peor más es que que no se una ha dado cosita. cuenta. Y las 2, cada una, saben perfectamente a dónde quieren ir y a dónde quieren llegar. Las 2, cada una por su lado. Y claro, eso. recurren o prescinden de Frank en función de si les lleva a donde quieren ir. Efectivamente. Por eso yo reivindico la actuación de Robert Mitchum. Porque está un poco como Ingrid Bergman en Casablanca, que no sabe Atrapado para dónde entre cada tiene tema que fuerte, pasar. sí. Y entonces yo creo que a lo mejor la opción del actor, que por otro lado estaba muy cómodo en compañía de su amigo Howard Hughes, que es el que en definitiva pone el dinero para hacer esta película y que se sentía muy cómodo en esa RKO, es decir, esta me la voy a hacer un poquito de que ponga a cada uno en mi cara lo que quiera ver. Porque la verdad es que el personaje va de una esquina a otra entre esas 2 mujeres. A mí me llama mucho, hay una cosa que me gusta mucho de la película y es cómo abraza Gene Simmons a Robert Mitchum. No le abraza con amor, le abraza para no dejarle escapar todo el rato, le engancha. Más que abrazarle, le engancha. Cuando se mete en esa especie de ropa de él también, Sí, se es que interna no le va a en él. dejar escapar fácilmente, ¿no? Es una cosa, Sí, es un el último- detalle curioso. Y el último abrazo es la marcha atrás fatal, a que definitivamente no te vas a escapar. Es la reacción de locura totalmente de ella, ¿eh? Sí, ahí, eso viene, el prólogo de esa secuencia de locura es el descubrimiento de la casa vacía por parte de ella, del ajedrez, a mí del ajedrez con el que no va a volver a jugar con su padre, de Es las el trozo de, habitaciones o sea, vacías. son las secuencias, o sea, las escenas que me parecen que están más logradas, ¿no? Pero ese es el Porque además descubrimiento, claro, estalla porque muy bien. el padre obviamente ha muerto de forma accidental, no tiene que estar a bordo de ese coche. Y es en ese momento cuando ella... Porque yo tengo la sensación de que si el padre no se hubiera subido al coche,
innecesario ya la herramienta que era Robert Mitchum, ella lo habría despachado para vivir en ese castillo con su padre, encerrados Sí, ambos, en una relación completamente insana, y él habría vuelto a escribir. Y millonarios totales. Pero es que se subió. Y él hubiera vuelto a escribir la historia de su hija con él. No, porque la pobre señora esposa es un elemento que distorsiona la vida de ambos, que fagocita a ambos, padre e hija, y que una vez cabe suponer que una vez que la hubieran purgado, la vida de ambos habría sido perfecta, materialmente resuelta, y él habría vuelto a escribir. Esa era la idea. Pero claro, el hombre se sube al coche y ahí es donde falla el plan. Y ella se da cuenta de que ya nada tiene sentido cuando comprueba que va a jugar al ajedrez sola, que no se va a sentar del otro lado, en esa inmensa casa nadie se va a sentar al otro lado de la mesa de ajedrez. Y me imagino que es cuando, más que por culpa, vengo a decir, que el suicidio más que por culpa es por renuncia a la vida vacía, porque le ha fallado el plan en el sentido que el padre murió cuando no debía haber muerto. De todas formas, yo sí creo que hace ahí una especie de intento de arreglo con Robert Mitchum. Sí, pero ve que es imposible. Pero no se va a marchar, la maleta está por... Él se va a ir y bueno, pues yo te llevo a la estación. Sí. Ahí se acabó. Está basada en un hecho real. Ah, sí, no sabía. Está basada en un hecho, vamos, relativamente real. Salió en los periódicos en aquellos días, a finales del año 50, que había habido un intento de asesinar a una señora adinerada por parte de la hija de su marido y del chofer. Y entonces a partir de ahí yo supongo que a Chester Skine, que es el argumentista, se le ocurre desarrollar un poco la historia de esta cara de ángel que hemos visto hoy. Que no, que es todo. El título bueno hubiera sido el de Ángel o Demonio. Pero luego, fíjate tú, hubiera causado un impacto muy grande en España si se hubiera estrenado, aparte de todas estas cosas que estamos hablando, es decir, si tú te casas, no puedes declarar en contra de tu mujer no puede declarar en contra tuya, claro. Luego es una vía de escape para que no os vayan a liquidar. Y está muy bien cómo es esa boda, ¿eh? La boda es maravillosa porque la cara que tiene es de Mitchum, es decir, he destruido totalmente mi vida. En ese momento es cuando tiene la cara de decir, porque cuando... ¿Cómo he llegado aquí? Es la pregunta, la cara tiene esa pregunta, ¿cómo he llegado aquí? Qué bien está ahí. Bueno, él intenta incluso esa recuperación, digamos, que él intenta luego de su antigua novia, que no tiene ningún sentido esa recuperación. A él no le queda más remedio que irse a otro lado, que es una de las claves del personaje, que en el fondo, desde el punto de vista de ese contexto de toda la historia, ese personaje Mitchum es absolutamente prescindible. Y yo creo que él es consciente de que es prescindible, en ese sentido. O sea, de que realmente la vida de toda esa gente está al margen suyo. ¿Te fijaste en esa, cuando hace esa estupidísima, absurda intento de recuperación de la antigua novia? Cuando se marcha y se quedan solos el nuevo novio, el compañero de la ambulancia y ella, que se sienta en las rodillas con la cerveza, ahí está la clave de la frialdad del personaje. Cuando él dice, nunca entendí qué pudo ver en esa mujer. Y dice, por esto te quiero, porque tú eres inmune, porque tú no vas a caer en manos, no te vas a dejar enredar por una mujer como esa. Por eso es por lo que te he elegido a ti, porque tienes una fortaleza, estás atado al mástil como Ulises, tienes una fortaleza que el otro no tiene. Y cuando ella se dio cuenta de esa debilidad de Mitchum, lo dejó marchar en un juego sustituto. Y esa es la clave, por eso te quiero, porque contigo a ti no te habrían llevado de ese castillo. Tú no habrías tenido con esa gorra de plata. No, es más, tú estuviste en ese castillo. Claro, y se marchó. Claro, él estuvo, fueron los dos. Pero el que se quedó fue el otro. Sí. Claro, luego el otro era mucho menos maduro que tú, y tú lo has salido ahí. Pero yo insisto, hay un plano para la época, cuando ella sale en combinación, Mona Freeman. Sí, hermosísima además, claro, y sensual, tiene un punto erótico. Claro, la escena, muy erótica esa escena. Buenos hombros y todo eso, sí. Todo, ese momento de el peinado es muy moderno también, el que lleva. Y la cara y todo, es una modernidad, la de Mona Freeman, que es una chica que era muy guapa, además, que hay que decirle, pero Mitchum espabila, ¿qué estás haciendo? Sí, estás cometiendo un error. Además, esa mujer, además de ser así de guapa, es que te espera en casa con la cena hecha. Claro. ¿Qué es lo que tú pretendes? No es que no te obligue a asesinar a nadie. Es que no solo eso. Es que es una mujer confiable. Es que es el punto de apoyo para una vida como al otro lado del castillo, como la que tenía que estar levantando Mitchum, con su taller, su sencillez. Pero como dices tú, te espera en casa con la cena hecha, pero además es muy inteligente, no es porque cree que él te va a gustar que te haga la cena. Sí. Es muy bonita la escena del bar, cuando él llama y luego ella llama. Esa es muy bonita, cuando le dice, no tengo cita con nadie. Y ella le dice, quedamos aquí otra vez, y ahí estás viendo, y dice, pero ¿y este chico como se ha quedado con ella? Además ella no le ha pedido relaciones, ni cásate conmigo, no le ha dicho nada.
La primera llamada en el bar es cuando te das cuenta de hasta qué punto... Es la primera vez que Mitchum deja de ser un duro y pasa a ser un pringao. Eso es. Que es cuando le están llamando para decirle, cariño, te espero una cena hecha y se hace el duro. No, perdona, yo soy un hombre libre, iré si quiero, estoy intentando impresionar a la otra, ya se ha regado, ya está engañando. Vamos a bailar. Y en ese momento te estás dando cuenta, pobre tipo, Hasta ahí. que se le viene La que le está con la liando. cuenta, cuando pagan a medias, que quiere invitar, pero en el fondo sabe que no tiene dinero para invitar y al final acepta dinero de ella. Claro, Se te está cayendo el Sam Spade, se te está cayendo el personaje monolítico de cine negro que en Sí, algún momento te el engañó en la primera listillo, secuencia. lo que Es que a hablábamos... Bogart nadie se atrevería a decirle que le paga la Bogart mitad. jamás aceptaría que le es pagara la mitad a la otra. Nadie se le atrevería a decir, tómame eso. Eso es imposible. veo yo que- Pero aquí este chico que quería ser un corredor de coches, Sí. porque es lo que ella le toca por ahí, porque dice, ¿sí ¿te gusta eso? Coge el coche deportivo, podemos ir a las carreras, tú puedes... Pero es muy significativo también que ella le prometa que va a volver a ser un piloto de carreras y en la secuencia siguiente lo que es un chofer. Forma parte del servicio de la casa. Sí, te da un poco la impresión de que ahí él le tenía que Con haber ido gorra. un poquito más fino. las ¿eh? promesas Porque, de claro, ella se cumplen claro, relativamente. y luego el momento en el que también le da los papeles para llevar a cabo el taller a la a la madrastra. Esa es una y buena le, escena. Y le parece Ella que le habla está muy bien normal, y sí. le habla con toda normalidad y con toda tranquilidad. Incluso yo creo que la señora está por la labor de Pero llevar no, a cabo ¿cómo? el Claro. Y ahí asunto. es donde él se da cuenta que ella no está bien, cuando Claro. él le dice, no, pero esta señora me ha dicho que Me ha dicho adelante. lo contrario que me estás ¿Y por diciendo qué tú. ¿Y por qué me va a engañar esta señora? Y que no tenía... Ahí no es donde tiene- se da cuenta él Claro, que del ella- enredo, sí. el enredo está... Pero sí, la señora, que es el espíritu empresarial, vamos a decirlo Que toma así, martinis. de esa familia, y además Toma martinis, y además la toma señora, martinis, criado japonés. efectivamente, pues en ese sentido lo habla con el abogado y la señora está convencida, que convencida. es una buena idea. Ahora, ¿qué pasa? El abogado se va unos días fuera y dice, bueno, tampoco es tan urgente, le contesta, no corre tanta prisa, puede esperar a que el abogado vuelva de sus vacaciones, cosa que es cuando aprovecha Gene Simmons, digamos, para tejer otra vez el asunto. La dice, tela no, ya araña. No, verás, porque ahí tal, ve que no se sé le qué. escapa la cosa, porque claro, si efectivamente claro, si es la que- madrastra saca adelante el taller, Lo es curioso es que otra la madrastra, película. la es madrastra otra podría película. haber sido aquello que Jane Simmons pretendió serlo sin ninguna intención de serlo. Porque también se ofrece a dar $1000 para financiar en aquella famosa Sí, almuerzo sí, que te refieres, sí. que no tiene intención de dar, no tiene intención de convertirlo en un piloto de carreras. Pero el taller podría haber llegado gracias a la madrastra. Ah, sí, claro, claro. Los claro. sueños de la pareja antes de la interferencia de Jane Simmons se podrían haber cumplido con una mujer como la madrastra, en la cual hay una nobleza, a pesar de que por muchos momentos parece un personaje destructivo, también que Exacto. desquicia a la gente de su alrededor. No Pero tiene mentira. La destrucción, que es verdad que existe, pero la destrucción viene por otro motivo, es decir, viene por la debilidad De los demás. del personaje Sí, de sí. Herbert Marshall. Sí. Es decir, es lo mismo. O sea, ella, Gene Simmons, ¿por qué realmente está resentida? Bueno, por un lado, lo primero es porque ha perdido el sitio que ella ha tenido siempre con su padre. Eso está clarísimo. Hay una parte de ese sitio, aunque su padre siga mimándola y lo que quieras, pero una parte de eso lo tiene la madrastra. Y la segunda cosa es su opinión de que ha destruido a su padre como creador, digamos, como novelista, de que antes escribía y ahora solo hay un montón de páginas en blanco. Pero ese hecho no viene de la destrucción, viene por lo que hablabas tú antes, de decir, oye, el Herbert Marshall se acostumbraba al dinero de que tiene una señora que le da una paga mensual. ¿Pero tú crees que no escribe por eso? No, yo creo que no escribe, No escribe porque ya está no capado, tiene- está castrado por la otra. exactamente, Porque ya no tiene nada de... se ha convertido en un sobre qué personaje escribir. le falta el vital, impulso ¿no? vital, efectivamente, y demás historias. Pero la interpretación de Diana es que efectivamente eso ha acabado con su carrera y no es verdad. Él echa las culpas a su madrastra del fracaso literario que está teniendo el padre Sí, últimamente, pero- lo cual no es verdad. pero- Es que el padre está seco ya de este Porque tipo si de te cosas. fijas, está engañando el padre también. Está diciendo que está escribiendo todos los días, no sé qué, mentira, hasta que que se después pone te música, enteras sí. de que son páginas en blanco lo que hay allí, no va a ninguna Son los parte. cheques, como O sea, comentábamos eso es- antes. Y A mí, lo único que hace es gastar dinero y le compra a la chica Y los todo. caprichos claro, tienes que pensar que el coche esportivo también ha venido por ese camino. Pero eso yo creo que a ella la idea de montar el garaje no le hubiera gustado ni le hubiera aceptado nunca, porque ella lo único que quería es utilizar a un tipo para que se quite de en medio a la madrastra y nada más, no cargarlo con él y con el garaje, no, ella y su padre, es una historia auténticamente... Y mucho menos, como apuntaba David, de que realmente
ese montaje venga de la mano de la madrastra. Eso ya es del acabose. Eso no lo hubiera tolerado. No podía tolerarlo. A mí hay otra cosa que me gusta mucho y es que no nos muestra Otto Preminger nunca a Gene Simmons crispada. Que en otras películas sí hubiera ocurrido. Si tuviéramos a Bette Davis, hubiéramos tenido a Joan Crawford, hubiéramos tenido un momento de verla un poco como crispada y para que quede muy claro, le quede muy claro al espectador que está fatal de la cabeza. Es muy elegante Otto Preminger, juega con la mirada de la actriz también ayuda mucho, las cosas como son, porque a mí me parece una de los mejores trabajos que ha hecho ella. Sí, vamos, muy bien, pero no te la muestra crispada. No, hablabas antes... Ni loca, en ese momento cuando toca el piano... Hay un montón de primeros planos, pero un montón de primeros planos de ella y en ningún momento son no distorsiona mínimas expresiones. No, pero si le ves el ¿no? impulso homicida, por ejemplo, la escena del paquete de tabaco que tira como ensayando pero el crimen del coche, que para mí no es necesario que tire para mí con que hubiera mirado cuesta abajo habría bastado. Sí, estoy de acuerdo. Para la contención que se está contando en la película, justamente para ese tipo de locura definida en una mirada vacía. El gesto retórico de tirar el paquete de tabaco, como si eso te diera una pista de lo que es un coche, para mí no hacía falta. Solamente con la mirada abajo ya el espectador atacabos de lo que está pensando. Con un plano de ese acantilado, no era necesario, no era necesario insistir en ello. Pero bueno, es muy de la época ese plan también, para subrayar el... Porque en definitiva ese plano es como recelar de la inteligencia del espectador. La intriga es subrayar. Quizá el espectador, en esa época los espectadores no eran tan listos, habían visto menos películas. Había eso o el equivalente que era ella que mire para atrás y da una patadita y hay una piedra que clic, 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 clic. Eso también hace falta, para cuando tiene el paquete te das cuenta de que con una mirada, miras eso y dices, uy, porque te pones en el lugar de ella y dices, uy. Que por cierto, las dos ocasiones en que un coche se despeña, está increíblemente bien rodado. Son accidentes muy dramáticos, incluso consiguen, con muñecos obviamente, que tengas la sensación de cuerpos que se están destrozando. Para los muñecos para eso sirve mucho, porque es que se rompen bien el cuello, todo está muy bien hecho. La caída está muy bien, te da sensación, y sobre todo la que no esperas, la del final. Te quedas todo según cayendo el coche. Se recrea ahí, porque tarda mucho en es una imagen de destrucción increíble, el ropa echa girones abajo, está muy bien rodado. Son los dos momentos en los que esa contención desaparece. Esos personajes que en el fondo no ves una pistola, no hay un acto de violencia salvo las bofetadas del principio, pero la caída del coche aquí lo damos todo. Eso hubiera sido un capítulo en el famoso libro de Kenneth Anger, Hollywood Babilonia. Eso hubiera sido un capítulo, como alguien, un actor casado con no sé qué, y se suicida, matan a la madre. Parece de Hollywood, de crónica de Babilonia. De sucesos. Esto que os comentaba antes de que nunca se la ve con ese rostro, es lo que la diferencia de que el cielo la juzgue, que comentábamos antes en la presentación, ¿no? Que ahí en ese momento sí muestra al personaje, muestra la locura del personaje en sus primeros planos, ¿no? Y en cualquier otra y tampoco abusa del psicoanálisis, y mira que tiene ahí la posibilidad, ¿no? Y era la época en la que todo el rato estábamos con Freud en el bolsillo, ¿no? Y Preminger se lo quita de un plumazo, vamos, básicamente ahí no aparece un doctor diciendo esta señora está loca. Además, verdaderamente se lo quita teniendo muy fácil recurrir a ello, ¿eh? O sea, que lo tiene Gabón cuando está ella en el hospital de la cárcel, vamos, del hospital penitenciario y toda esa parte. Y el no recurrir, como tú dices, me parece... En el juicio, me lo parece que ellos buscaban la inocencia, que al final, pero perfectamente podría haber buscado un eximente por estado mental y ahí habría intervenido ese espectáculo. No lo meten nunca. No, al contrario, al final porque se estaba usando en aquel momento del temita. Pero el juicio, a lo mejor por eso lo todo era Freud, evitaron, capítulo 2. Sí. Pero hay otra cosa que a mí me gusta mucho, es la modernidad de la historia. En una película Hollywood Style, él hubiera vuelto a su antigua novia y entonces ella lo hubiera recibido con los brazos abiertos y al final hubiera acabado igual, muere, pero dice, hombre, qué pena, le espera. No, aquí no, dice, oye, hasta luego, se iba a estoy México, con otro. Se iba a México, claro. Lo perdió todo, se iba a México como a donde se van los prófugos que no tienen nada. Claro. Un outlaw, un fuera de a ser un tipo como los del Tesoro de Sierra Madre. Sí, exacto. O sea, su muerte física termina la película con ella, pero su muerte civil, de porvenir, de hombre, ya está completada. Se queda sin nada, no tiene nada a lo que agarrarse. Ni siquiera el pobre desgraciado, porque al final es un pobre hombre, ni siquiera le concede Preminger la última escapada, porque le podría haber dejado así. Ya lo has perdido todo, te dejo vivo. No te vas a escapar ni de la muerte física. Si ella no le va a dejar escapar. Súbete al coche porque ni de la muerte física te vas a escapar.
En ese sentido es despiadado el guión y es verdad que ahí no hay concesiones sentimentales ninguna. No, nada, no. Eso es esa típica. Sí, es- Eso, incluso la dureza, la realidad con que le dice la exnovia de que no ve, ¿no? Que, Pues hay un ¿qué detalle piensa cruel, que- hay un detalle cruel que vuelve a referirse al hombre que va de duro y de dominador y no lo es, y es que al coche en el que le van a matar se sube con una botella de champán en la mano. Como, ya es el No colmo, se puede ser más pardillo. No se puede ser más bobo. Más pardillo imposible, ¿no? Va con la copita. La champán, por cierto, botella de champán, por cierto, con la que festejan los pilotos que ganan carreras. Pues, Claro, hay es un la coche misma, deportivo, hay una botella de champán, pero... Y El gran premio. Señorita, Sí, pero y es no, cuando los están ingredientes no pegan igual. Es el gran premio, el gran prix. Has ganado. Justo del momento en que está abriendo es cuando el coche, digamos... Como el colmo ya del marcha bobo, atrás, del ¿no? pobre pringao, el pobre hombre. yo le encuentro humor en algunas cosas a la película, sobre todo en algunas frases que sí me parece que están muy bien traídas, como aquella que cuando dice ella, pero yo estoy diciendo la verdad, y le dice el abogado, "Bueno, la verdad lo que diga el jurado". Sí, sí. O sea, Muy cínico, sí. está muy bien, es que es mucho más cínica que... Ahí yo creo que el adjetivo cínico está subrayado en esta película, mucho más que en otras de cine negro, con la que podíamos tender puentes, con Retorno al pasado, con tantas películas con Perdición, por ejemplo. Esta es mucho más cínica. Solo hay un enganche en el guión que no queda claro vista en la película, y es cuando ella va a confesarlo todo. Sí, es verdad, es verdad. Queda un desenganche. ¿Por qué hace eso? ¿Sabes por qué haces eso? Suicidio por policía, quiere que la meta en la cárcel y cuando... Y salvar a él, y le salva a él, Es que verdad, no es tiene verdad nada que que eso no ver. sabes cómo Eso es un casarlo. desenganche que Es ese tiene el momento guión. en el que ¿A está- qué va ella ahí? Que además es una escena, como es lógico, completamente inútil, porque el sistema no lo... El sistema no te van a hay dos volver cosas. a, no te van a volver van a a, volver a juzgar. juzgar Son dos las dos veces cosas del por el sistema mismo. judicial. No pueden juzgarte dos veces por el mismo delito, digamos, y no puedes declarar contra el marido. Son las dos cosas en las cuales ni el marido, vamos, en ese sentido. como humanizar a de la chica por- no se sabe por qué. Pero es pero contradictorio si no con el tienes- comportamiento anterior y posterior. Claro, Eso es verdad. no tiene De hecho, nada yo que ver. pensé, cuando fue a ver la policía, yo pensé que lo que iba a hacer era entregar al otro. Que iba a contar una versión. Sí, yo ese- es que creo sí, que algún tipo de otro repunte de maldad para que Mitchum terminara colgando con el crimen. No hay que buscarle tanta coherencia a este personaje. Porque porque es está un loco, en el personaje fondo. que no sabe, Sí, o hay sea, un va y desorden emocional. viene y va. Quiere decir, de pronto en un momento determinado, a lo mejor, porque creo recordar que ya se le ha visto como que tiene una cierta atracción hacia Robert Mitchum, en un momento determinado puede pensar, voy a salvarle, va a hablar con el abogado, y el abogado le dice que no, y entonces pasea por la casa, se da Pero cuenta de fíjate bien, va y viene, ¿no? son- Y los no, sentimientos pero humanos son van y dos vienen. cosas. Yo creo que José tiene razón en el sentido de que no está en el engranaje. Sí encuentro lógico que ella, cuando está en el hospital, hay un momento que ya intenta decir que ha sido ella, que no ha sido, que el Mitchum no tiene nada que ver en esto, y no la dejan hablar prácticamente en el hospital, y se acaba la cosa, porque dice, no, esto vamos por otro lado, vamos por un matrimonio que no pueden declarar, y además el fiscal la va a ir contra los dos. Prácticamente te cuentan todo. Que ella haya intentado confesar en ese momento, eso no te chirría, vamos a decirlo de esa manera. Sí me chirría, efectivamente, haga más cuando largo, ella ya ha pesado, puede planificado, ser. y Sí. ya son inocentes, y ya no tiene Puede necesidad. ser. Ese y subrayado a lo mejor sobraba, para, efectivamente. para liberar el que es la No, la conciencia de la única Mitchum, explicación que sea un suicidio relativo, que habiendo perdido al padre, pero es forzado la mucho única interpretación. explicación sería que intenta, que efectivamente yo creo que es así, entonces la única lógica es que por ese motivo intenta recuperar a Mitchum, por ese motivo. Lo mismo que cuando ella está segura de que la novia no le va a volver a admitir y hace la apuesta, y el Mitchum todavía tiene la peregrina idea de que la novia sí le va a volver a admitir, y cuando le digo, pues has ganado la apuesta, claro, nos ha fastidiado, las dos Y luego hay mujeres se han conocido. O Hay sea, una cosa muy curiosa en el guión también, con la gente del servicio, los japoneses, y el mundo femenino visto por los japoneses, la Ah, sí, mujer, el sí. concepto que tenía estos de su mujer, el japonés este. El ¿Cómo- que- cómo- ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y luego, como él nunca va a ser, como decía David, es de otro estrato, nunca va a llegar arriba, porque cuando vuelve a entrar ya como el señor de la casa, para él el japonés sigue siendo como un colega, ¿no? Hola, fulano, hola, lo ven como diciendo, ¿qué hace este aquí? ¿No? El chofer se ha instalado. Sí, Es bueno, cuando le dan el champán, que ahí Sí, es sí, cuando pero lo ella, guarda. quiero decir, ella también es la señorita de la casa, pero no deja de ser la hija de un escritor, que allí la que mandaba era la Hombre, la madre. Es decir, millonaria. tampoco es una, ahora sí, pero antes era la
la señorita de la casa, simplemente, ¿no? No, Sí, no se sabe de dónde viene, a lo mejor viene de Sí, una pero familia hay normal, un ¿no? reconocimiento inmediato en ese sentido del japonés y de su mujer y tal, cuando vuelven ya del juicio que son inocentes, ya han identificado que ella es la señora de la casa, vamos, lo primero que están intentando es averiguar si van a seguir allí o no van a seguir, digamos, al servicio, vamos. Hablaba José Luis antes de la mujer del japonés. Muy bonita también la frase de esta cosa mecánica ¿usted cree que la puede realizar una mujer? Que he estado mirando en internet y hay comentarios incendiarios Pues la con época, respecto es la época. a esa frase. Ya lo sé, que ya claro que por Hay que supuesto hacer el ejercicio por supuesto que es la de época, empatía de ponérselo con la pero época. gente muy enfadada con esa frase, ¿eh? Pues, oye, que es del año 52, a ver. Pues en el año 52 era muy raro encontrar una mujer que supiera de mecánica e incluso que condujera un coche. Es que es la época, no El no que es un hace prejuicio personal del guionista. El Lo amigo entiendo, de lo Michun entiendo, que se creo queda hay que con la entenderlo chica. como tal. El amigo de Michun es el protagonista del Enigma de otro mundo. Así. Claro, Es verdad. Kenneth Tobey, que está bien. Ese hizo la del Enigma de otro mundo, aquella del platillo que cae en Alaska. El protagonista es el amigo, el que se queda con la chica. Pero además no lo duda nunca la chica esta, ¿eh? Dice, no, pero yo te he dado todo, pero ¿qué me estás contando? Vete con esta o con quien quieras. Pero está muy bien, porque es que la idea buena es buscar a dos chicas muy atractivas. Sí. Porque si no, dices, bueno, pues esta es que es maravillosa y la novia no valía Cada nada. uno en su estilo, sí. No, es que esta No, es lo más remarca, sensual. además, lo remarca, sí, porque es una mujer ya formada. La otra, Gene Simmons, va un poquito como recatada, cómo vestida, ¿no? No, la otra es estupenda. ¿Y cómo la ve venir, en la charla que tienen las dos al mediodía? ¿Cómo la ve venir, Pero enseguida sabe de lo que le está Pero hablando. yo pensé, ¿ves? Ahora vuelvo con lo que decíamos antes. Yo pensé, después de esa charla en el almuerzo, que la novia de Mitchum le iba a luchar más, le iba a declarar la guerra a la otra. Dice, tú a mí no me robas lo mío. Y es al revés, dice, que lo quieres. Esto para ti, yo me quedo con el amigo. Yo Pero no esa me es la complico. originalidad también de pronto Claro, de pero la hay- película, hay- porque si no lo otro es un poco cliché ya. Son reacciones psicológicas que a mí me sorprendieron durante la película. Sí, yo, sí. yo pensé que se levantaba de la mesa dispuesta a luchar luchar con por uñas él. y dientes por su macho, por su marido, por su novio, de esta pécora que le ha intrigado y le ha metido a robárselo. Y es al revés, todo para ti, quédatelo. Ah, que tú lo quieres, pues Todo para ti. quédate. Yo tengo otro aquí que me va a dar la vida de bowling y comida hecha que deseo. No me complico. Un tipo inmune a ti, un tipo al que nunca te llevarás, pues me lo Claro, quedo. pero es también porque en ese momento ella ya sabe que Michun la está mintiendo. Claro, O sea, claro. Eso es Pero, la pero, clave. pero que la evolución psicológica es fulminante. Que Es no, que no fulminante. pasa, que Y se, me hace gusta- se hace su escenario y toma una decisión Y me determinante. gusta muchísimo la frase final, digamos, de esa reunión, de esa comida de las dos, cuando ya se van a despedir y dice, no le digo hasta nunca porque sé que la volveré a ver. Sí. Eso me parece que es, vamos, sabe perfectamente Que no se la va a todo sacar encima, sí. casi la trayectoria completa. Y Es otra- maravilloso. Otra cosa que me gusta mucho de la película, la música. Sí, la música es más. Llama muchísimo la atención, no es un score anodino, ¿no? Se lo trabajó Dimitri Tiomkin, es una música muy La bonita, apertura de la muy, película está muy bien acompañada por la reconocible, música, sí. y me parece que está especialmente trabajada, ¿no? Este tipo que hizo Solo ante el peligro, Gigante, Y una cosa o Qué que bello es vivir, es un músico fundamental espectacular. en el cine negro, que iba por delante de su tiempo, el cine y la novela negra. Empezaban a reflejar y a escribir de otras cosas que habitualmente no se escribían, pero todo tipo de relaciones hombre-mujer, el fatalismo que puede encontrarse en una historia de amor, y eso es fantástico. Cambia, yo creo, que parte del cine, el noir, como dicen los franceses, es un cambio y una aceleración enorme. Se rompe con el cine de los años 30, con las historias más blandas, con los clichés más habituales. El cine negro en ese aspecto es maravilloso, ¿no? Esta película, lo que tiene de ingredientes no habituales en el cine negro, hay otro, no sé si lo compartís, pero a mí me da la sensación de que en una película clásica de cine negro es difícil encontrar un personaje cuya motivación no sea el dinero, lo material. Y en esta película yo creo que ningún personaje está movido por lo material, porque ni siquiera Mitchum es un trepa social que quiera quedarse con la casa. No, no. Se ha quedado envenenado de mujer, pero no, él no se imagina como en ningún momento como señor, si asesino a esta, soy el señor de esta casa, me quedo con todo. Es una película más emocional, la gente actúa por sentimientos ahí va yo, o ahí por va yo. debilidades, Exacto, pero exacto, no hay una exacto. motivación No. material, nadie quiere, No, matar, no. nadie quiere matar a esa señora para ser rico. Yo creo que también es un ingrediente poco habitual del cine negro, poco que suele haber habitual motivaciones o- materiales siempre. O inexistente, vamos. Sí, o quieren sea, matar a esa señora porque molesta y sacársela además de es encima, rica. ¿no?
y tienen una casa y se van a quedar en un sitio apartado, porque la historia de ellos no es una historia como muy aleccionadora, es un padre y una hija. Cuando estén más lejos de la sociedad, del mundo que habitan... Él podrá escribir, ella podrá llevarle el café caliente mientras escribe, y serán felices. Y vivir juntitos, pero, jugar al ajedrez y ya pero está. no están en la ciudad, sino están fuera y alejados, y eso está muy bien visto, claro, que por eso. Ahora, es una historia muy dura de censura para la época, pero muy durísima, durísima, porque Claro. vamos. A Preminger es que le gustaba mucho el escándalo. Las cosas como son. Aquí, Bueno, sí, claro, sí, claro, aquí, no, aquí es habla- verdad, aquí nos es- habla del incesto, en el hombre del brazo de oro Es la del droga, primer es cuando drogadicto, el que aparece aparece en una, parece en una, casi la en una primera vez que película. aparece. ¿Cómo se llamaba la luna azul esta? La luna azul. The Moon is Blue. efectivamente, The Moon is muy Blue, que esa es es estupenda la primera vez que se decían tacos en el cine americano. Y casi se insinuaba una relación triangular. En Anatomía de un digamos, asesinato, una violación de la que se habla con toda claridad y se todo utiliza momento. por primera vez el término bragas. Sí, en el cine. sí. Le gustaba montar esa controversia social, Claro, que se hablara de sus Pero es más películas. naturalismo Y hay- que provocación, ¿no? Y hay, Pues y hay una historia que casi le vuelve a repetir, que es esta, pero que la hace en color y en La Costa Azul, que es Bonjour Tristesse, que es ella y el padre, ¿eh? Es otra estupenda película. Pero la misma historia, Sí. es Jean Sever y su padre, y hacen que se mate la mujer. Es la misma historia, Débora Kerr. cambiado, Débora Kerr, o sea que es la misma relación, que es una de las películas donde yo creo que nace el cine moderno, y nace parte de la Nouvelle Vague. Para mí, de Bonjour esa Tristesse, época, es una maravilla. de bestsellers, Que vamos como a es llamarlos mitad, así. perdona un de- momento, como es mitad blanco y negro, mitad color, podíamos No, buscarlo. pero de todas las películas de bestsellers que empezó a hacer Preminger, Éxodo, Éxodo, claro. digamos, todas, y esas cosas, desde luego Bonjour Tristesse para mí me parece que es la mejor. sin Éxodo muy duda, Preminger no es. No, mejor Un encargo. y lo de me pegué en la batalla de Midway tampoco, así un poco se recupera el ambiente con Bunny Lake. Y el su final, Fijaos qué fin. qué el cantidad final de es muy títulos buena, han la salido de, de El factor Preminger. humano es muy buena El película. factor humano, que fue, pues, Tom fue un Stoppard la cierto escribe, fracaso, pero incluso. era buena película. Pero no era mala. Sí, no era para nada efectivamente, una- Pero Una yo mala estoy de acuerdo película. contigo, pero la novela de François Sagan No, le sacó un partido que nadie sí, pensó sí. que podía salir ahí. Exacto. Y sobre todo esos planos de la costa, los acantilados, los personajes hablando en Sí, medio sí, de sí. las montañas. Es una película como de la Nouvelle Vague. Es el Sí, sí, antecedente claro, de la Nouvelle claro, Vague, claro, de lo que claro. luego van a rodar ellos. Además- pero dentro de un tema turbio también. A ver, pero claro, es evidentemente. Además, incluso sutil por parte de Preminger siempre, ¿eh? Porque Preminger a veces es demasiado obvio, vamos a decir, aunque El Cardenal, por ejemplo, sea una película excelente. Otro ¿no? bestseller, El Cardenal. Pero es otro bestseller, exacto. O sea, eso Yo no es- sé si diría que es obvio, yo Y diría Juana que de Arco. es un poco... Preminger es un poco... Lo que hay es lo que veis. O sea, que no tampoco... Esta película es un ejemplo de eso, ¿eh? Sí, lo que hay A es él, esto. a él esto le es lo que ocurrió hay. un poco lo de el drama de Orson Welles. Es que prácticamente lo primero que hace es Laura, que es la mejor. Claro, porque es que es la mejor. Sí. Es que Laura es estupenda. Bueno, a ver, de esta película, elígeme un momento. El final. Joder, claro, eso lo vamos a El final, elegir. pero es un momento, pero no el Matízalo. momento en el que cae ese coche que es fantástico. No, No, y el no, champán, es que que es está fantástico. muy bien terminada esta película. Es que el último plano es el señor ese que sube en un taxi a las alturas, por cierto, el mismo taxi que vino la otra vez. Ve. Toca el claxon y allí no queda nadie ni para abrir la puerta. O sea, vamos a ver, ha muerto hasta el apuntador que se decía, ¿no? Pues esa sería la frase con la que termina. Me gusta mucho, además me gusta la cara del tipo como diciendo, pero bueno, ¿Quién aquí, me ha ¿qué, llamado? aquí qué ha pasado? En esta mansión tan estilizada y tan curiosa, ¿no? Y con tantas ventanas y tantas aperturas que luego lo que hacen es cerrar, al contrario, ¿no? La mansión está entre Esa Tudor me y terror. gusta. Te iba a decir, Esa me gusta. pero la mansión no es yo creo que es para acrecentar la idea que hemos hablado antes de Castillo y demás. No es una mansión de Beverly Hills, es Tudor. No, no, parece un claro, códex inglés. es rara, Tiene una no resonancia es- medieval casi. Tiene como un puentecito además al fondo. Así No es la como que típica va casa haciendo- de Beverly Hills con palmeras y piscina, es otra Estilo cosa. español, que se dice, ¿no? Dolor español. Bueno, a ver, tu momento. Bueno, Ya el- iba a ser, te la ha quitado. No, el final, tal como lo ha explicado aquí el amigo Álvarez, me complace, pero yo me quedo por elegir, porque son muchas escenas las que me gustan, pero el paseo de ella por la casa vacía cuando se da cuenta, de lo que ha hecho, incluso el momento, aunque sea un poco más demagógico,
de la ficha de ajedrez, que se da cuenta de que ya nunca más se va a sentar nadie de ese lado. O sea, esa constatación de lo que ha hecho, que ni siquiera en ese momento sobreactúa, ¿eh? Su cara sigue igual de impasible. Te da a entender la casa, las sombras, las salas vacías que va viendo, el tablero, te da a entender el vacío existencial que acaba de comprobar que es lo que le espera. Y a mí esa película me gusta, porque de alguna forma prepara el ambiente para el accidente posterior. Oye, oye, una cosa, los que suicidio. tenéis coche y eso, él no podía hacer nada. Si haces ese A esa velocidad no te da tiempo, ¿no? él ya No, que hace, yo creo quita... que- Bueno, ya para dar una marcha atrás, pero Claro. sale el coche pitado, Es no que te da el tiempo coche ni a sale- entender lo que está pasando. el Hombre, coche podrías pisar el freno, pero es que no, Con es que no le da con tiempo. uno diésel que arranca un poco menos fuerte, a lo mejor hubiera podido... Pero es que pero además, es que es que está además al lado. estos Una coches mínima automáticos oportunidad. además que se lanzan enseguida, porque todavía si tienes que embragar, Claro, y no, a lo mejor, que el no. coche tiene que tomar velocidad, a lo mejor, pero un coche automático de estos, que solo con soltar el pedal ya sale, si encima lo pisas a fondo, no te da tiempo ni a dejar la botella de champán. que Ya, gracias. Nada, y nada. aparte de que está muy cerca. Sí, sí, por en eso te la digo, velocidad. sale pitado el coche. Claro, 40 Que eso es, por metros. cierto, que eso es, en la muerte de ella es verosímil, porque ella como se suicida pisa el acelerador a tope. Sí. Pero la muerte de la madrastra y del padre no es tan verosímil. Nadie sale con su coche a esa velocidad. Una cosa es que te cambien la marcha, y otra cosa es que el Exacto. coche salga a 200. Exacto. Nadie sale de su De casa a todas 200. formas, es que yo creo, vamos, ahora no lo tengo al 100%, pero yo creo que es que está prácticamente al borde. Pero se va, O sea, sí, pitando. que es muy Cuando tú peligroso. sales con tu coche, con tu marido al lado, pues sales despacito, tal. Entonces, Y no aunque hay, se te vaya marcha atrás, y no no le hay puedes frenar. quitaniedos. sí, Nada, no hay nada. No hay nada. Bueno, Evidentemente- tu momento. ¿A ti qué es lo que más te ha gustado? Bueno, a mí me gustaba mucho el momento de la videra, me parecía espléndido. Y entonces, uno muy cortito y además en relación justo con lo que estábamos hablando. Cuando la madrastra va a salir y llega Herbert Marshall y entonces dice, pues nada, no sé qué, discuten un momento y dice, venga, te llevo, no sé qué, suben los dos, ponen en marcha el coche sale para atrás, digamos, caído del acantilado, plano siguiente, ella está tocando el piano tranquilamente. O sea, eso me parece... La pregunta es, ¿sabe que el padre iba a bordo? No, o se da No, cuenta? en no, ese- no, justamente a En ese eso momento voy. no. Por eso lo toca tan por a eso gusto. El plano me gusta porque ella no tiene No ni lo idea sabe. de que el padre iba Y además a bordo. hay una elipsis y Porque- ella no vemos cómo se entera de que se ha Nada, cargado nada, a nada, Zafar. Muy bueno perfecto. eso, sí señor, Sí. muy buena escena. sí. Claro, claro, Sí, esa sí, es sí. cuando ella decide eso. Todo ella tocando el piano es muy bueno, por eso la escena al principio, cuando ella se queda después de Mitchell, y luego me gusta mucho la boda, a mí también. La boda es estupenda, sobre todo el tratamiento fotográfico que tiene la boda y toda la película. Ahora que lo Son pienso, lo del piano, luces Mitchum y es tan sombras. bobo que cuando entra en la casa se cree que está tocando el piano para calmar a la enferma. Cuando, ¿te acordáis? No hace falta que la toques, ya la hemos sedado, dice. No hace falta que sigas tocando. Cuando en realidad está tocando por la pulsión de locura con la Claro. que te Sí, toca sí. luego también cuando se va el coche para atrás. Me ha salido mal, dice. A ver, tengo que afinar la próxima vez. Está, se ha Mira que dado había cuenta. organizado el crimen perfecto Sí, con lo las que dos no queda- llaves. Con Lo que no queda claro tampoco es si el padre intuye o no que ha sido la hija la que se la quiere cargar Probablemente, a la ¿no? mujer. Eso Yo está no lo vi. No. Yo, No queda claro. yo no creo. No, yo no lo- no- yo no- creo que no vi que en Yo ningún creo que momento no intuye fuera ahí nada tampoco. en ese sentido, no se piensa que eso se ha enganchado, porque claro, esta casa muy grande, claro, sí, es muy típico lo de los calentadores de gas en las chimeneas y demás, que además deben individualizados habitación por habitación. Está muy engañado con su hija, porque si tienes una Completamente. hija que lleva 23 años siendo una enferma mental, Tiene un amigo Completamente. que ahí no entra nadie. está enamorado de ti